Bien, vamos a iniciar con la programación de las soluciones para las variables de junta que son θ2 y θ3. Entonces esta es la que vamos a utilizar. Va a ser esta. Ya la habíamos desarrollado en clases pasadas. Tenemos que empezar a hacer el cálculo de D3. ¿Y D3 cuánto vale? Vale esto a3 al cuadrado menos a2 al cuadrado menos d1 y d2. Entonces necesitamos también a d1 y d2. Y d1 y d2 son esto que tenemos aquí. D1 es px por el coseno de θ1, py por el seno de θ1 y d2 es pz menos b1. Entonces esto es d1 y esto es d2. Entonces px y py lo vamos a tomar de aquí del multiplexor. Entonces px por el coseno de θ1. θ1 lo vamos a tomar antes de la compensación por la parte geométrica. Es decir, aquí tenemos a θ1. Entonces desde la biblioteca vamos a irnos a operaciones matemáticas. Buscamos la función trigonométrica. Y vamos a utilizar etiquetas para hacerle esto un poquito menos complejo. Y ahorita les explico que para no tener tanta conexión cableada, entonces en Signal Routing hay algo que se conoce como el from y el goto. El from es un puerto que envía una variable o una señal, y el from to es para recibirla. Entonces voy a aquí en Signal Routing, aquí voy a arrastrar este bloque, un goto, y debe de tener un identificador único. Y también voy a arrastrar un from. Entonces, por ejemplo, del cálculo aquí que es px, aquí es donde sale ya la coordenada del punto P. Voy a eliminar, bueno, primeramente a la etiqueta le voy a poner una variable. Hago doble clic y le cambio aquí el nombre de la etiqueta y le coloco, no sé, es el punto P. Le pongo una P y también a el from debe de llamarse igual. Entonces voy a conectar P aquí. Entonces aquí las coordenadas del punto P las va a transmitir a esta terminal, e inalámbricamente las va a comunicar, digamos, a este from, que le quitamos la etiqueta, que le clasificamos como punto P, y puedo eliminar esta conexión y la conecto aquí. Entonces es una conexión inalámbrica, por así decirlo. ¿Sí? De aquí los valores que tiene este cable
que son las coordenadas del punto P, las está transmitiendo inalámbricamente a esta otra parte de aquí. Bien, ahorita para incluso quitar este cable de aquí que también va a las coordenadas del punto P, lo puedo eliminar, todo ese cable, y copio otro from, porque puedo tener varios from. Copio, lo pego y lo conecto acá. Entonces es una ventaja. Esta etiqueta Goto, que se llama P, va a transmitir las coordenadas a esta etiqueta from y a esta otra. Y elimino ahí un cable, por así decirlo, un sistema de cables. Entonces no requiero mucho estar cableando tanto. Ahora también Theta 1 lo voy a manejar como un sistema de etiquetas. Entonces voy a arrastrar otro Goto y otro from. Y le voy a poner como TH1, el Goto. Aquí importante, es sensitivo. Si pongo mayúscula y minúscula en el Goto, en el from también debe de llamarse igual. Y el from voy a hacer lo mismo. Le cambio ahí el identificador. Y ya está. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, voy a desconectar esto de aquí. Y el cálculo de Theta 1 lo voy a transmitir a... Y reacomodo esto con from. Estoy transmitiendo el valor de Theta 1 acá, este punto suma, y bueno, ya se está yendo a la rotación de la revoluta 1. ¿Por qué hago eso? Bueno, en parte es para simplificar un poquito la conexión. Y lo hice antes del punto suma, porque después del punto suma, recuerden, este ángulo que está aquí es es por la compensación de cómo hicimos el modelado en el mundo de realidad virtual del robot. Sí. Y bueno, ¿esto de qué me sirve? Es porque ahora para el cálculo de Theta 2 necesito el seno y el coseno de Theta 1. Coseno y seno de Theta 1. Esto es D1. Y también voy a necesitar a PX y PY. Y en vez de cruzar tantos cables, lo que puedo hacer es colocar froms para evitar mucho cruce, digamos, y tener un poco más ordenado el diagrama. Entonces ya tengo aquí la función trigonométrica. Bueno, aquí están los parámetros de David-Hartenberg, pero aquí tengo el seno, copio la función, lo vuelvo a pegar. Requerimos el seno y el coseno. Vamos a requerir también Theta 1, que aquí está. Aquí tengo un Goto, copio un from, que es este, y lo puedo poner aquí. El seno y el coseno de Theta 1, ya lo estaría calculando ahí. Ahora lo tiene que multiplicar por... entonces necesito el producto. En operaciones matemáticas, product. Necesitamos dos productos.
porque el seno y el coseno deben de multiplicar respectivamente a la coordenada en X y la coordenada en Y. En este momento los voy a conectar directamente. Es el seno por la coordenada en Y. PY, perdón. La coordenada de P en Y. Y es el coseno por la coordenada de P en X. O pudiera también aquí meter ciertas etiquetas y evitar estos cables de aquí. Entonces, todo esto es de 1. Ahora falta hacer la suma. Entonces requerimos el punto suma. Es esto. Entonces ya tenemos esto que es Px por el coseno de teta 1 más Py por el seno de teta 1. Eso es de 1. Y ahora vamos a hacer de 2, que es Pz menos B1. B1 es el parámetro del robot de Navier-Hartenberg, que ya lo tenemos aquí. Este es B1. Entonces requerimos otro punto suma. Voy a reacomodar. Sabemos que es B1. Y es PZ, que es esto. A PZ hay que restarle, entonces aquí en este punto suma hay que modificar el signo de esta entrada porque debe de ser negativo. Hacemos doble clic sobre el bloque y el segundo signo positivo lo cambiamos por el menos. Y ya la salida sería de 2. Esta salida es de 1 y esta salida es de 2. Les voy a poner un goto para evitar mucho cable, porque vamos a necesitar varias veces esa señal. Entonces nos vamos otra vez a la biblioteca de Signal Routing. Entonces goto, voy a jalar 2 etiquetas de este tipo. Hacemos doble clic. Va a ser, lo voy a poner como de 1. Y va a ser de 2. De 1 y de 2. Ahorita están marcando de que no se están utilizando. Bueno, ¿dónde lo vamos a utilizar? Ahora sí lo vamos a bloquear. Más aún, vamos a poner un poquito más de orden aquí. Voy a copiar este multiplexor y goto de P. Lo voy a desconectar de aquí. Sí los puedo tomar de ahí, pero esto lo voy a dejar, digamos, un poco más independiente. Como ya tengo acá las mismas señales, es PY por el seno y PX por el coseno.
y esto es PZ. Entonces, como entrada tenemos a θ1 y a las coordenadas de P, y como salida vamos a tener a D1 y a D2. Bien, ya que tenemos este cálculo de D1 y D2 y he corroborado de que está bien, lo que puedo hacer es encerrar todo esto y lo voy a, bueno, me sitúo sobre algún bloque y doy clic derecho y le voy a dar aquí crear subsistema desde lo que acabo de seleccionar, o le doy control G. Entonces todo eso lo metió dentro de este bloque. Y bueno, ya está un poquito más ordenado, por así decirlo. Es decir, todos los bloques los metió en ese. Estas son entradas. Y para salirme, nada más con escape, me regreso al bloque. Si le dan por acá salir, se salen del programa, Entonces ahorita ya está D1, D2, requerimos a D3. D3 y D3 es pues A3 menos A2 menos D1 menos D2, bueno, todos ellos al cuadrado y dividido entre 2 veces A2 negativo. Puedo hacer todo esto con bloques, pero vamos a ver otra función que es una especie de codificación. Entonces, nos vamos aquí a la biblioteca de Simulink, en donde aquí en la biblioteca donde dice User Defined Function. Y aquí vamos a arrastrar este bloque. El bloque FCN o F100. ¿Sí? Y vamos a meter cuántas variables necesitamos. Necesitamos a A2, a A3, a D1, a D2 y bueno, aquí A2 se vuelve a repetir, pero es la misma variable, solo que una está elevada al cuadrado. Entonces necesitamos 4 variables entrada y vamos a tener a D3 como salida. ¿Sí? Entonces voy a traer un multiplexor de 4 entradas. Aquí en Signal Routing busco multiplexor. Un poco más grande y le especifico que requerimos 4 entradas. Y eso se lo conectamos. ¿Sí? Entonces, la primera entrada, bueno, hay que definir quién va a ser. Mi primera entrada va a ser A2. Bueno, me voy a ir en este orden para no empezar a cruzar. A3 va a ser mi primera entrada, A2 va a ser la segunda, D1 va a ser la tercera y D2 va a ser la cuarta. Sí.
Entonces en la primera entrada voy a meter a A3. Por aquí está. En la segunda entrada voy a meter a A2. En la tercera entrada es de 1 y la cuarta entrada es de 2. Pero lo voy a traer con un from. Y bueno, este va a ser de 1. Y otro from va a ser de 2, para no estar cruzando tantos cables. Entonces de 1 y de 2. Ahí está. Es importante que este orden que lo especifique, o que se ha especificado, y voy a programar precisamente esta función aquí dentro de este bloque. Esto, A3 al cuadrado menos A2 menos D1 menos D2. Claro, todos ellos elevados al cuadrado. Entonces va a ser hago doble clic aquí en F en el bloque de función. Y aparece esto, ¿no? Entonces, importante, las variables son, voy a borrar todo eso que viene ahí por default. U1 es A3. Luego es menos U2, que es A2. Claro, falta elevarlo al cuadrado, ¿no? Luego sigue menos U3, que es de 1, menos, ahorita corroboro lo de los signos, U4, que es de 2. Lo que va entre paréntesis es el subíndice de la entrada del multiplexor. Entonces, regreso aquí a la expresión, es A3 al cuadrado, entonces A3 y todos son negativos, ok. Entonces A3 al cuadrado, para elevar a 3 al cuadrado es con POW, ¿no? ¿Es POW o Power? O la otra, le ponemos el acento circunflejo. Ahorita checo si lo toma así. Y todo eso va dividido entre 2 veces. Bueno, el signo menos lo voy a pasar al numerador, entonces aquí es menos. Y lo dividimos entre 2 veces. Abro paréntesis. 2 por A2, y A2 es U2, ¿cierto? Y cerramos. Y damos aceptar. Aplicar y OK. Entonces ahí está, A3 al cuadrado menos A2 menos D1 menos D2 entre 2 veces A2.
La 2 es U2. Regreso aquí a MATLAB para corroborar la fórmula. Sí, es eso. Esto lo voy a compilar para ver si no nos da algún error. Creo que está bien. Está corriendo. Entonces ya este bloque está calculando de 3. Entonces voy a utilizar un goto. Lo voy a poner ahí como D3 y lo conecto. Entonces, y ahí tenemos el cálculo de D3. Eso lo puedo meter dentro de un bloque, etcétera, etcétera. No lo voy a hacer, nada más voy a hacer un poquito esto más para acá porque siguen más cálculos. Y ahora aquí en el diagrama, a donde estoy dando, estoy metiendo θ2 y θ3. Voy a desconectar esto ahorita no nos sirve, incluso esas ganancias. Esto ahorita ya no nos sirve del robot. Justamente vamos a calcular θ2 que va a entrar en este puerto y θ3 que va a entrar en esta entrada del multiplexor para que el robot siga el punto que estamos proponiendo de la trayectoria elíptica que hicimos en un ejercicio anterior. Entonces ya que tenemos D1, D2 y D3, ahora sí vamos a calcular θ2. Y aquí está. θ2 está como 2 veces. Hay que calcular tau2. Y después que calculemos tau2, hay que calcular θ2, porque necesitamos la tangente inversa de tau2. Entonces ahora hay que especificar, más bien hay que calcular tau2, que es la raíz cuadrada de d1 al cuadrado más d2 al cuadrado menos d3 al cuadrado. ¿Sí? Luego sigue más d2, eso está fuera del radical, entre d1 más d3. Entonces aquí en User Definite Function, otra vez vuelvo a llamar esta otra. Y requerimos ¿cuántas variables? 1, 2, 3 variables, de 1, de 2 y de 3. Entonces nuevamente vamos a traer un multiplexor de 3 entradas. Por aquí ya teníamos uno, este es este de aquí, lo voy a copiar con control C y lo pego por acá. Perdón, este es un de multiplexor. No, requiere un multiplexor, me equivoqué. Aquí está el multiplexor, son 3 entradas. Voy a traer 3 from. Este voy a ir en orden, este va a ser de 1. El otro va a ser de 2, que son estos de acá, Y el otro es de 3. Entonces de 1, de 2 y de 3. Entonces de 1, de 2 y de 3. Ok.
Entonces, borro eso. Voy a empezar con bueno, es menos, abro paréntesis, y es la raíz cuadrada está como SQR o SQRT de U1, abro paréntesis, 1 es el índice al cuadrado, más U2 al cuadrado, menos U3 al cuadrado. Hasta aquí termina la raíz cuadrada. Luego sigue más U2, que es de 2, entre de 1 más de 3, entre U1 más U3. Más U3 cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, bueno, de una vez lo cierro, y ahí es U1 índice más U2, U3, perdón. Y ya damos, aceptamos. Entonces aquí ya está calculándose tau 2, cual lo voy a meter con puedo meter ahí otra biblioteca. Lo voy a dejar así. Y ahora sí podemos calcular tangente de 2 veces la tangente inversa de tau 2. Eso va a ser teta 2. Incluso lo pudiéramos tener aquí, ¿no? No, vámonos por partes, para no meter todo en un bloque. Entonces requiero que teta 2 va a ser Math Operations. Voy aquí a donde está la función trigonométrica. Y también una ganancia que está aquí. Entonces aquí teta 2, hay que sacar la tangente inversa, que está como a tan. Obviamente no está como un cociente, entonces no puedo usar a tan 2. Vamos a usar a tan tal cual. Entonces a tau 2 le vamos a sacar la tangente inversa. Y vamos a duplicar la ganancia o multiplicarlo por una constante 2, pero se me hace más fácil ponerle que duplique el resultado. Entonces 2 veces la tangente inversa de tau 2, que es lo que tenemos aquí. 2 veces la tangente inversa de tau 2. Después, cuando estemos haciendo la simulación, tenemos que hacer la variación de este signo. Entonces esto sería teta 2. Y voy a utilizar también un sistema de etiquetas, un goto, que va a ser teta 2. Va a ser como TH2, así lo voy a denominar. Me marca aquí un warning que no tiene, digamos, que su contraparte, su etiqueta from. Y bueno, aquí la ponemos, ¿no? Entonces este es teta 2.
Y esa sí debe de estar. Bueno, aquí no había mucho problema. Podía conectar aquí directamente, ¿no? Pero para calcular teta 3 necesitamos a teta 2. Aquí pude haber evitado esta etiqueta, pero así lo estoy realizando. Bueno. Aquí es de 2. Bueno, en el cálculo de teta 2 voy a... Pues aquí tau 2. Aquí hay un detalle. Aquí no es... tengo mal aquí este subíndice. Aquí es U2, no 3. Porque es de 2. Sí. Ejecuto para ver si no hay ningún error. Y vamos a visualizar si ya está haciendo el ángulo de teta 2. Bueno, ya está haciendo algo. Claro, ya no está girando como loco. Teta 2 es esta punta, digamos que es el hombro. Y falta calcular teta 3. Se ve bien, desde luego, ya cuando esté calculando teta 3 vamos a ver si el punto de operación, que es el extremo de este eslabón de este robot esférico, se posiciona aquí en donde está la pelotita roja, que es el que representa las coordenadas en el espacio del punto P, que es en este caso la trayectoria elíptica. Bien, para el cálculo de teta 3 se utilizó esta expresión. Decidimos utilizar esta porque puede que nos ocurran más errores con el del seno inverso. Entonces lo que hizo fue tomar estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones. Y bueno, A2 coseno de teta 2 y A2 seno de teta 2 pasaron al otro lado de la igualdad. Y se dividió este seno entre coseno. De hecho, el procedimiento está aquí. Entonces el seno sobre el coseno, bueno, es la tangente. Y entonces la tangente de teta 2 más teta 3 es igual a, bueno, a todo este cociente. Al despejar teta 3, bueno, quedó así. De 2 es igual a bueno, teta 3 es igual a la tangente inversa de todo este cociente entre el bueno, el numerador entre el denominador menos el ángulo de teta 2. De esta forma, bueno, ya queda implementado. Teta 3 se calcula así. Bueno, necesitamos un multiplexor de 4 entradas. Vamos a necesitar como entrada 1 de 2, como entrada 2 a A2, como entrada 3 el ángulo de teta 2 y como entrada 4 la parte derecha de la primera ecuación. Y justamente queda así. La tangente inversa de 2 veces 1 menos U2 por el seno de
Bueno, todo lo que está expresado ahí. Es la tangente inversa de D2, que representa la entrada 1, menos la entrada 2 por el seno de la entrada 3, algo análogo en el denominador, menos el ángulo de θ3. De θ2, perdón. Y ya una vez que hemos implementado eso, es el cálculo de θ3, que lo enviamos a el... vaya, esto es muy fácil conectar aquí. Lo pudiéramos conectar directamente, pero estamos utilizando el goto y el from para enviarlo a el giro del ángulo de la junta número 3. Y una vez realizado ello, bueno, ya hacemos la simulación. Lo vamos a correr para un ciclo más grande. Entonces ya está haciendo ahí algo. Desde luego no está siguiendo la trayectoria. Ahorita le hemos puesto una trayectoria elíptica en el espacio. Y bueno, hay por ahí algún problema, ¿no? Solo nada más en ciertas partes es donde está un detalle. Hay dos cosas que, bueno, se había pasado. Hay un error en el cálculo de θ2. En el cálculo de θ2, aquí había un signo negativo. ¿Sí? Y ese ángulo sí es negativo debido a que es un más menos, pero va aquí dentro de la signo de agrupación, porque ese signo nada más le afecta a esta parte de aquí, a la raíz cuadrada. No le debe de afectar a el coeficiente de 2. Voy a regresar aquí en el cálculo de D2. El signo menos le afecta únicamente a la raíz cuadrada, no al coeficiente de 2. Entonces, en ese sentido, aquí había un error. Este signo menos, bueno, se le había colocado fuera y debe de ser dentro. Bueno, adentro es más menos. Entonces, ese es un detallito. Y otra cosa es aquí. El giro del ángulo de θ2 debe de ser en otro eje. De hecho, aquí bueno, ¿qué otro eje me refiero? Este está relacionado con cómo haya sido construido o modelado en el mundo de realidad virtual. Entonces, un giro positivo para nuestro mundo real, como modelamos el robot, el eje debe de ser al contrario, el giro. Entonces, aquí hay dos opciones. O hago negativo el ángulo de θ2, pero nada más el que entra a la simulación, no el que entra a los cálculos. O justamente en la simulación, al hacer negativo el ángulo, es decir, implica que se tiene que hacer negativo el eje de giro, que en este caso, como está girando en el eje Z, hay que hacerlo girar en menos Z. Es decir, hay que cambiar el sentido de giro.
que es equivalente a meter el ángulo negativo. Aunque en los cálculos saliese positivo, hacerlo negativo, o bueno, va a ser negativo. O si el ángulo saliera negativo, al hacerlo negativo se hace positivo. Esos son dos detalles que tenía. Ahora sí vamos a hacer la simulación. Y ahora sí ya lo va siguiendo ahí bien, miren. La pelotita roja son las coordenadas del punto a donde debe de llegar el robot. Y el robot ya lo va siguiendo para toda la trayectoria elíptica. Entonces, claro, ahí hay un problema de que se están impactando los eslabones, pero bueno, esto se trata de una simulación. Ahí hay invasión en el robot mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya va a entrar posteriormente, pues, el algoritmos de prevención de colisiones. Pero por lo que respecta, ahorita ya las soluciones matemáticamente son correctas. Ya va siguiendo el punto P, que es la esfera roja. El ángulo, las juntas del robot ya se están calculando adecuadamente para que los eslabones del robot lleguen a ese punto. Por aquí, bueno, cabe hacer, hay un fe de erratas también en el cálculo de θ 2. Creo que en la expresión aquí está un error que aquí en el denominador de toda esta estaba como negativo. Ese es el error. Entonces ese no debe de ser negativo, debe de ser positivo, porque en el denominador del cálculo de θ 2 justamente esa suma de esos dos variables son positivas. Aquí está. Es de 1 más de 3, no menos de 3. Entonces, aquí había un error en la introducción del denominador. Entonces finalmente aquí es más 1 más U3. Okay. Y otra cosa, también aquí dentro de la misma solución de θ 2, bueno, que implica que tengamos aquí el más menos. Lo que vamos a hacer es ver el efecto ya también geométrico en el espacio de utilizar una solución u otra. Con ambas debe de llegar al mismo punto, solo que los ángulos de θ 2 y θ 3 van a cambiar para llegar al mismo punto. Y eso lo vamos a corroborar con un ligero cambio aquí en nuestro diagrama de bloques. Entonces θ 2 ya está correctamente calculándose. Entonces hacemos una copia del mismo y lo pegamos por aquí debajo. Y a la copia, si aquí el original está menos la raíz cuadrada de, bueno, toda esa expresión, en la copia le vamos a quitar el menos y lo vamos a hacer positivo, para que se estén haciendo los cálculos simultáneamente, tanto de la parte positiva o la solución alternativa, que sería el menos o el más, según se quiera ver. Lo conectamos, pero para poder conmutar entre una solución u otra, nos vamos a ir aquí a la biblioteca de Simulink. Nos vamos a ir en Signal Routing.
Y por aquí está algo que dice Switch Manual, o Manual Switch, perdón. Aquí en Signal Routing, en Manual Switch. Y este lo vamos a colocar aquí. Vamos a hacer un poco de espacio. Estos dos bloques. Voy a desconectar la función original y en medio voy a poner ese interruptor manual, digamos. Una de las entradas va a ser la entrada negativa y otra de las entradas va a ser la función que tiene la parte positiva. Entonces ahora sí, corramos la simulación. Bien, para cambiar entre una solución y otra, nada más hay que hacer doble clic sobre el switch manual, incluso cuando esté haciendo la simulación. Por aquí voy a poner la simulación. Voy a mover esto de tal suerte que me permita acceder al switch manual sin que la simulación se contraponga. Y vamos a darle correr. Bueno, para que no se vaya, estoy reduciendo la ventana ahorita para que no se vaya a switchar, pero la simulación y el diagrama de Simulink. Hacemos clic. Está corriendo la función original y al hacer doble clic en switch se cambia a la siguiente solución. En este caso en este caso el codo y el hombro toman otra posición, pero están llegando al mismo punto. Entonces podemos estar haciendo eso, ¿no? Podemos tener la solución. En este caso el robot está llegando por debajo, por así decirlo. O con la otra solución llega al mismo punto, pero por arriba. Entonces, ¿cuál solución hay que tomar? La que mejor se acomode a la trayectoria, desde luego. Eso requiere desde luego un análisis que no vaya a tener algún obstáculo quizás. Eso ya es desde luego tarea del programador. Y en este caso, si no hubiera obstáculo alguno, pues se puede usar cualquiera de las dos soluciones. Sí. Claro, no hay que, cuando ya está corriendo o está haciendo una simulación y que ya está llevando a cabo el control y todo ese tipo de cosas, no hay que estar switchando la solución, ¿no? Porque los servomotores, en su caso, van a tratar de hacer llegar el robot por la otra solución y va a implicar que, como eso lo tienen que hacer casi en el instante, necesitan desarrollar torques muy altos y podría dañarse la máquina. No así en la simulación. O sea, aquí en la simulación no pasa nada, pero ya en un robot real sí hay que ser cuidadoso con cambiar bruscamente por cuál solución llegar al punto de operación del órgano terminal del robot. Y bueno, básicamente con esto concluimos ya la simulación en este caso es un robot esférico que está siguiendo ya una trayectoria en el espacio. Es decir, ya se está relacionando las variables cartesianas, que es el punto P a donde queremos que llegue, con las variables de junta, que en este caso las variables de junta pues es el valor que va a tomar θ1, θ2 y θ3. Una vez que se están calculando los θ1, θ2 y θ3, bueno, lo interesante es visualizarlas. Vamos a utilizar un multiplexor para multiplexar las tres señales, los ángulos, para monitorear precisamente porque la simulación se ve bonita y todo, ¿cierto? Entonces, en este multiplexor que vamos a meter los ángulos de θ1, θ2 y θ3 para visualizarlos
de forma gráfica, porque también, bueno, desde luego las gráficas son interesantes para los reportes. Entonces voy a hacer una copia de la etiqueta de teta 3, que va a ser la tercera señal, digamos. De teta 2. Y de teta 1. Sin compensación. Esta compensación es por el modelo de realidad virtual. Cuando se hizo. Pues nada más es para que el modelo de realidad virtual se ajuste al ángulo que nos está dando. Y en la biblioteca de Simulink en Sinks vamos a meter un scope y lo vamos a meter ya las 3 señales multiplexadas, porque me pregunta el número de entradas, pero lo podemos meter con un multiplexor. Entonces teta 1, teta 2 y teta 3. Y lo vamos a hacer para un ciclo que en este caso va a ser 2pi. Que son los 360 grados que va a durar la simulación. Podemos meterle más tiempo. Podemos hacer doble clic en el scope para que se despliegue y le damos play, ya sea acá en el modelo original o en o aquí directamente en el scope. De todos modos voy a echar a andar toda la simulación. Bueno, aquí hay un error. Bueno, mi error fue que le puse 2, me faltó el signo de multiplicación, es 2 por pi. Ahora sí. Y ya van ahí las señales del... Esos son los ángulos que está calculando. Uno desde luego es teta 1, otro es teta 2 y otro es teta 3. Y bueno, ahí ocurre algo importante. Esa gráfica es... bueno, no sé cuál sea, si sea teta 1 o teta 2 o teta 3. Voy a desconectar teta 1. Voy a volver a hacer la simulación. Sí, teta 1 es la amarilla. Ahorita está graficando 0 porque no está teniendo entradas. Y las otras, vean, su cálculo tiene transiciones suaves. Y eso para el control está bien. De hecho, una gráfica debe de ser continua con ese tipo de pendientes suaves. Y no continua a tramos. ¿Por qué? Voy a volver a conectar teta 1, que es la que está teniendo un problema. No un problema desde el punto de vista geométrico e incluso cinemático, sino va a ser un problema desde el punto de vista del control. ¿Sí? Vuelvo a hacer la simulación. Se detiene y se reajusta. Bien, estos son lo voy a discretizar. En realidad está discretizado. Voy a hacer una discretización un poco más grande, nada más de forma ilustrativa. Cada una de esas señales, pues en realidad son una especie de escalones que a cierto instante de tiempo pues el control debe de... digamos es la referencia, y luego aquí cuidado, ¿qué le pasa a la referencia? Cambia bruscamente de signo. ¿Sí?
Y particularmente esta parte de aquí es interesante. ¿Por qué? Porque viene el escalón al cual el controlador debe de tratar de llegar. Y luego ocurre este brinco, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está aplicando el servo? El servo desde luego va a estar aplicando un torque para llegar a la posición requerida, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de controlador que tenga, si es PI, PD o etcétera, la respuesta del control debe de ir así. Bueno, lo voy a hacer con pequeño sobrepaso. Luego al siguiente. Y luego, ¿qué le va a indicar aquí el controlador que va a intentar hacer? Pues irse a este lado, ¿no? ¿Qué implica que tenga un brinco ahí? Desde el punto de vista del control. O ahora, la pregunta es, ¿o está mal la gráfica o está mal la solución de la solución de cinemática inversa de este robot? Bien, voy a borrar todo esto y voy a volver a... bueno, aquí tenemos una posible situación de lo que es el control si dejamos esas señales sin tratar. No quiere decir que la señal esté mal, es qué tipo de solución está dando. Entonces, bueno, voy a borrar todo esto. Y lo que vamos a hacer es, para no estar adivinando aquí los ángulos, vamos a convertir estos ángulos que están en radianes directamente a grados. Entonces, para ello, bien, aquí en Simulink Extras, transformaciones, está radianos a grados y grados a radianes. Bueno, vamos a utilizar radianes a grados y arrastramos el bloque. Entonces, cada uno de ellos simultáneamente los va a convertir, ¿no? Porque aquí ya van las señales multiplexadas. Nuevamente hacemos la simulación. Ahora, claro, está de 0 a 3 radianes. Ahora lo va a hacer de 0 a 180 en la escala vertical. Bueno, de menos 180 a 180 grados. Claro, ahorita sale de fuera de la escala, pero al aplicar un autoajuste, bueno, lo va a autoajustar. Para el ciclo completo. Ahí está ya. Entonces, justamente en 180 grados, las soluciones de cinemática inversa, después de 180 grados ya no lo calcula, sino ahora a lo mejor, en vez de poner 181 grados, ahora pone menos 179, menos 178, menos 176 y bla, 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 bla. Sí, hasta donde vuelve a cruzar 0 y se vuelve a hacer positivo. No quiere decir que los ángulos positivos o negativos sean malos o que los ángulos negativos sean malos. Lo que hay que prevenir es este tipo de brincos, porque como esta es la referencia para el controlador, ¿qué le va a pasar al controlador? ¿Qué implica que el robot va a tratar de hacer? Claro, por el controlador, si uno le da esta referencia. Bien, de 180 grados va al siguiente, bueno, suponiendo que es acá menos 179. Va a tratar de mandar al robot a menos 179 grados. Está en 180 y luego al siguiente paso pues ya va a ser menos 179 grados.
Entonces eso va a tratar de, el controlador desde luego va a tratar de regresar el robot hacia el otro lado de forma brusca. Y eso implica un problema, puede ser un problema mecánico. Los robots no deben de moverse así de forma tan brusca. Para empezar, seguramente no lo logra y va a aparecer ahí una serie de errores. Puede haber un problema mecánico o un problema eléctrico, un problema electrónico, porque el torque con el cual va a tener que hacer esto en un tiempo infinitesimalmente pequeño, pues va a ser muy alto. Va a tratar de aplicar la corriente, si es un control por corriente máxima, para tratar de llegar dentro de los parámetros del control en un tiempo muy pequeño, y eso implica que se requieren torques prácticamente infinitos, que en la práctica eso es imposible, y desde luego los servomotores pues van a tratar de demandar corriente, entonces lo va a poner en una condición de falla. Desde luego a lo mejor el control se autoprotege, pero van a tener un problema en el control del robot mismo. Entonces hay que pensar en soluciones para evitar esto. Es decir, que aquí en vez de que vaya de 180 grados pase a menos 179, hacer la conversión que ahora el menos 179 lo convierta en pues 181, ¿no? El menos 178 lo convierte en 182 y así sucesivamente. Entonces, pues es un problema ahí para pensar cómo hacer que las juntas, en este caso nada más depende de la trayectoria, θ 1 está siendo afectado, pero eso no implica que a lo mejor θ 2 o θ 3 también no puedan ser afectados. Entonces, hay que tener en cuenta algunos algoritmos para evitar que estos cambios bruscos en el cálculo, porque van a ser la referencia para el controlador. Pues básicamente con esto sería todo. Aquí termina la simulación y aquí ya tenemos unas gráficas de cómo están comportándose los ángulos de θ 1, θ 2 y θ 3 para pues una trayectoria elíptica. En este caso pues ha sido una trayectoria elíptica en el espacio que se está realizando. Con un robot esférico se está haciendo llegar el robot, el punto de operación del robot, a un punto que se le está asignando, y esto se está haciendo pues de forma cíclica. Ya esta es una trayectoria pues de alguna forma compleja, y pues básicamente por lo que respecta a esta práctica pues básicamente sería todo. Y pues gracias.